Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al curso gratuito Monitoreo de Condición Integrado, Vibraciones, Lubricación y Confiabilidad, una iniciativa de Mindtech Academy pensada para todos los profesionales interesados en fortalecer sus competencias en mantenimiento predictivo, análisis de condición y confiabilidad operacional. Agradecemos su presencia y su interés por seguir desarrollando sus habilidades técnicas en un entorno industrial cada vez más digital y orientado a la eficiencia. Estamos seguros de que esta sesión les brindará herramientas prácticas, conocimientos clave para aplicar en sus operaciones y proyectos. La estructura de la sesión será la siguiente. Empezaremos con la ponencia principal a cargo de nuestro expositor y al finalizar tendremos un espacio de aproximadamente 10 minutos para responder sus preguntas. Pueden ir dejándolas en el chat durante la exposición y al final se las iremos leyendo al ingeniero para que pueda responderlas. Y ahora sí, es un honor presentarles al expositor de esta jornada, el ingeniero Humberto Vázquez, ingeniero mecánico, certificado CMRP y MLA2, con amplia trayectoria en implementación de estrategias de monitoreo de condición para optimizar la disponibilidad y confiabilidad de equipos críticos. El ingeniero Vázquez ha liderado proyectos aplicando análisis vibracional, tribología y modelado de datos, enfocado en la detección temprana de fallas, la optimización de mantenimiento y la reducción de costos operativos. Con ustedes, el ingeniero Humberto Vázquez. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Es un gusto estar aquí y compartir este espacio con profesionales, colegas de mantenimiento, confiabilidad de este mundo, que si bien es bastante amplio y como si bien dice el dicho, el mundo de la minería es pequeño, en algún momento podríamos cruzarnos. Y es un honor, la verdad. Repitiendo, mi nombre es Humberto Vázquez. Hoy quiero compartirles una visión práctica, una visión de cómo integrar técnicas de monitoreo de condición para anticiparnos justamente a las fallas, optimizar los recursos, la toma de decisiones, que es básico en este mundo, con fundamento técnico sobre todo. Y justamente hoy el reto no es detectar fallas, sino entender lo que nos quieren decir los equipos antes de fallar, justamente. Porque aquí no le ha pasado que detectamos una falla, pero igual el equipo terminó por fallar en un paro inesperado. Entonces, justamente de eso vamos a hablar, más que nada, más que una charla técnica, es un conversatorio, diría yo, presentándoles una idea. Permítanme con mi pantalla. Bien, primero, quiero empezar con una idea, ya que cuando hablamos de mantenimiento, la mayoría solo ve la parte visible de una falla, una alarma, ¿no? Una parada no programada. Y aunque suene bastante lógico, muchas veces es muy común en la industria encontrar este tipo de casos, que si bien se tiene la teoría de mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, mantenimiento proactivo, muchas veces reaccionamos y justamente queremos evitar este mantenimiento reactivo. Entonces, eh, me gusta verlo así de esta manera, este mantenimiento como un iceberg, ¿no? Donde se puede ver lo que nosotros vemos en campo muchas veces, en el mismo mantenimiento de las máquinas, equipos, las fallas visibles, latentes muchas veces. Sin embargo, por debajo, ¿no? De esta superficie hay mucho más. Encontramos las causas raíz de muchos problemas. eh, y con esto se relacionan muchas otras causas como la lubricación deficiente de repente, vibraciones no atendidas, una mala alineación de los ejes en los equipos. Ojo, y sobre todo la falta de integración entre datos y personas. Entonces, muchas veces, nosotros puede ser el caso que también estemos enfocados mucho en los datos que nos están diciendo, pero no tenemos los recursos suficientes
para instruir al personal que tenemos. Entonces, esto también debe ir de la mano en lo que es gestión de mantenimiento y gestión de activos. Entonces, básicamente nosotros lo que vemos es el síntoma, es solo el síntoma, ¿no? Lo invisible o lo que está por debajo, básicamente, eh, en el iceberg, ¿no? Eh, es lo que realmente está destruyendo la confiabilidad. Y cuando hablo de confiabilidad, aquí viene una pregunta muy importante, que de repente me gustaría que se hagan esa pregunta. ¿Qué cosa es la confiabilidad? Entonces, muchas veces dicen, la confiabilidad es evitar que las máquinas, nuestros equipos, nuestras flotas fallen. De repente, generalmente se entiende como eso, como confiabilidad, evitar las fallas. Entonces, vamos a ir desarrollando este concepto y al final vamos a responder a esta pregunta. ¿Ya? Bien, aquí quiero mostrarles con estos gráficos algo muy interesante. Y es que hoy en día estamos en una nueva era, ya la del mantenimiento digital, justamente. Muchas veces hemos escuchado el mantenimiento digital, la industria 4.0, incluso hoy en día ya se habla de la industria 5.0 que está evolucionando. Con el nacimiento, avance de la inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Entonces, ¿qué pasa? Donde hay nuestras plantas, los equipos, mantenimientos, ya sea equipos de acarreo, equipos de carguío, ¿no? Todas las máquinas tienen sensores, plataformas, ¿no? Para ver todos los datos, analítica que están trabajando juntas para convertir finalmente todos estos datos en decisiones. Pero ojo, la digitalización no reemplaza la experiencia que uno tiene a lo largo de la trayectoria de años inclusive, sino que tenemos que entender que esta digitalización, esta industria 4.0, más bien debe potenciarla. Entonces, si nosotros podemos observar, ¿no? En este gráfico, cómo es que la analítica predictiva, la inteligencia artificial, el machine learning, ¿no? El drive, la computación en la nube, el big data, todos estos puntos se interrelacionan entre sí para poder nosotros potenciar nuestros sistemas de gestión, nuestros sistemas de gestión de activos, nuestro mantenimiento en realidad. Buscamos toda la confiabilidad posible para nuestras máquinas y equipos. Entonces, de acuerdo a eso, existe una matriz que justamente esta figura a la derecha, donde podemos comparar justamente la confiabilidad y el uso de estas herramientas, que es el Big Data y estadística, que básicamente todo, el Deep Learning, Machine Learning, la inteligencia artificial se basa en el estudio y aplicación de la estadística. Entonces, de acuerdo a eso, se pueden ver que todas las industrias, y hablamos de industrias en general, de minería, oil and gas, alimentación, agricultura, todos podemos clasificarlos en diferentes niveles, nivel 1, 2 y 3 y 4. De acuerdo a cómo nosotros vamos implementando, añadiendo tecnología a nuestros procesos, podemos clasificarla entre una y otra. Entonces, ahora lo que podemos decir justamente este texto en la parte inferior, ¿no? La confiabilidad moderna no depende solo del mantenimiento, sino de cómo usamos los datos para anticiparnos a las fallas y tomar decisiones basadas en evidencia. Entonces, ya estamos como que aclarando ese concepto que les estaba comentando hace un momento. La confiabilidad no se trata solo de evitar que una máquina falle, sino va más allá. Entonces, poco a poco, a lo largo de esta sesión vamos a ir tocando ciertos puntos y al final vamos a responder justamente esa pregunta básica que es mucho, mucho, mucho importante. Ahora, si bien es cierto, este, hay técnicas predictivas como la lubricación, ¿no? Que la tribología, tenemos otras técnicas como en este caso vibraciones, el uso de otras técnicas como termografía, ultrasonido.
Todas estas básicamente nos van a servir para poder tener un entendimiento de cómo se está comportando la máquina a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, en mi caso, como experiencia, ya he implementado varias estrategias de mantenimiento donde se usa básicamente la vibración como una técnica predictiva. Y la aplicación, como cualquier otra técnica, pues tiene una gran gama eh, de aplicaciones, valga la redundancia, en diferentes equipos y máquinas, no solo equipos en gran minería, también en plantas, plantas concentradoras, plantas procesadoras, de diferentes tipos. Y lo que yo quiero representar aquí básicamente es que haciendo rápidamente un breve repaso, porque no se trata esta charla de meternos técnicamente a fondo en esta técnica predictiva, a desarrollarla en sí, sino demostrar cómo es que cuando nosotros monitoreamos un equipo, una máquina, digamos, pongamos de ejemplo un rodamiento, hacemos monitoreo vibracional y vemos, ¿no? Espectros, vemos líneas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Necesitamos una persona encargada que esté alineada con el significado de cada espectro de esto. ¿Por qué? Porque esto tiene un reflejo directo en la salud de la máquina. Entonces, este es un ejemplo práctico en estas imágenes donde se puede ver, ¿no? Unos ejemplos donde yo veo un espectro interesante, pero físicamente, ¿qué está pasando? Que en la parte, en la pista interna del rodamiento, ya podría haber, ok, bien. Entonces, como les comentaba, de repente retomando, ¿no? Vamos a tocar ciertos puntos rápidos y básicos de las técnicas por separado. Entonces, empezamos con vibraciones y como mencionaba, la idea de repente no es estudiar a fondo este mundo de vibraciones porque es sumamente amplio. Lo mismo con tribología o lubricación. Aquí la idea principal, el meollo del asunto que quiero que se lleven como mensaje es que hay una relación muy directa en lo que se ve en los espectros de vibración, como se puede ver en estas imágenes, ¿ok? Y el estado físico de los equipos. En este caso particular, he tomado para un rodamiento, el monitoreo de un rodamiento, ¿no? Y cuando nosotros hacemos monitoreo de vibraciones a un rodamiento, a un engranaje, este, a un álave de diferentes equipos o máquinas, estos se van a comportar diferente porque tienen una geometría, un material distinto, una estructura diferente. Cada uno va a presentar diferentes patrones de falla en el espectro. Entonces es importante conocer o reconocer estos patrones. Claro que detrás de esto pues hay un estudio, ¿no? Por parte de un analista, de un ingeniero para interpretar estos espectros. ¿Qué? Porque de repente alguien de repente no conoce muy bien estos patrones, no logra reconocerlos a tiempo y puede ser que al final lo que nadie quiere, que de manera no programada nuestros equipos puedan fallar y eso nos provoque pues una reparación, una parada mayor, que esto al final se traduce en costos. Entonces, lo que menos queremos es justamente eso. Y lo que les decía, por ejemplo, esto es un claro ejemplo de que cuando ya se tiene en una etapa avanzada de repente de falla, se nota claramente en los espectros, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando físicamente en un análisis post-mortem, porque este es un caso donde se detectó justo a tiempo, digamos, porque antes de esto, esto fue un caso muy bueno, basado justamente en la experiencia.
¿Qué pasó? Antes de establecer una estrategia de mantenimiento basado en condiciones y específicamente el análisis vibracional, lo único que se tenía es seguir las pautas del fabricante, ¿no? Engrasar tu rodamiento cada 6.000 horas, cada 6.500 horas, ¿no? Ver la cantidad de grasa que tiene y así. No se hacía más. De repente no había un personal capacitado, y esto es importante, es un recurso, un activo es justamente las personas, un activo clave que muchas veces se deja de lado, no solo es todos los equipos o máquinas. ¿Y qué pasó? Empezó el rodamiento en operación, parte de un equipo, de un componente mayor, empezó a emitir ruido. Entonces, cuando se estudia vibraciones, ya el ruido nos da una señal de que la falla está en una etapa casi ya avanzada, cerca del fallo. Entonces, en ese momento, pues se consiguió las herramientas necesarias para realizar un monitoreo vibracional y se identificó justamente que en el espectro ya habían señales claras de falla, que físicamente cuando se abrió el rodamiento, se encontró picaduras como indentaciones en la pista interna. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que justamente muchas veces se tiene nuestras técnicas predictivas de manera aislada, por un lado, por otro, no hay esa comunicación. Justamente, y este es el tema principal de la charla, esa integración al final de cada técnica predictiva que se tenga en nuestra planta, en nuestros equipos o flota, al final cada uno se converse entre ellos, pero al final lo que queremos reducir es el impacto de la falla que tiene. Ahora bien, lo mismo pasa con lubricación, ¿no? Lubricación por lo general, y esta es una técnica que está sumamente difundida por todas, o por no decir todas, la mayoría de empresas relacionadas a esta industria del mantenimiento, este campo del mantenimiento, tiene implementada una gestión de lubricación. De acuerdo al tipo de máquinas, va a haber diferentes correlaciones, ¿no? Que al final nos va a permitir decir cómo está el desgaste de nuestros equipos, cómo está su salud. Y esto, la lubricación es básicamente, haciendo una analogía con el cuerpo humano, es el estudio de la sangre. Nosotros cuando vamos al médico, ¿no? El médico ve, nos hace un hemograma y nos dice, oye, mira, están tus triglicéridos de repente alto y te da una receta a la que seguir. Entonces es lo mismo, de repente en nuestros equipos nos aparece algún parámetro que es está alto, de repente el fierro, alto, cobre, nosotros vemos tendencias, correlacionamos con otros parámetros, de repente si hay fierro, de repente si se eleva el PQ, o de repente quizá hubo una mala muestra que sucede y es muy común. Entonces, para esto, lo que pasa, y justamente regresamos a un mismo punto, tener un personal capacitado que se encargue de interpretar estos datos, porque si no se interpretan, al final simplemente van a ser datos vacíos. Lo que queremos es que se tome acciones de esto. Ahora bien, pongo aquí ciertos ejemplos. ¿Por qué? Porque en el caso de lubricación únicamente, no solo basta poner ojo en las tendencias de los parámetros, sino muchas veces es importante estar en campo y ver la coloración del aceite, ¿no? Eso nos dice también, nos da mucha información. O de repente si nuestros equipos o máquinas tienen elementos, componentes especiales que nos ayudan a captar de repente partículas de desgaste, los famosos tapones magnéticos. Vemos cómo están evolucionando estos. Entonces, toda esta información, estos inputs, nos ayudan pues al final a una toma de decisiones. Entonces, y les hablo esto ¿por qué? Porque justamente, si bien ustedes se dan cuenta, hemos estado hablando por un lado vibraciones, por un lado lubricación,
Entonces, esto suena como separado. De repente hay un analista específico para esta técnica, para otra técnica lo mismo. Entonces, la idea es que cada uno no trabaje por separado, porque en muchas organizaciones cada área trabaja su parte, ¿no? El analista de vibraciones por un lado, el especialista en lubricación por otro lado, el que hace inspecciones visuales, el que hace termografía, o sea, cada uno emite su reporte y al final, ¿en qué termina? En nada. Entonces, lo que queremos evitar es justamente eso. Por eso es que aquí está esta imagen, ¿no? La imagen de la izquierda, donde la estrategia integrada de monitoreo de condición, que puede abarcar diferentes técnicas predictivas, al final tiene que culminar en una sola gestión. Ahora bien, ¿qué pasaría entonces la gran pregunta? Si cada uno interpreta sin compartir esta información, entonces el panorama de la salud de nuestros equipos se va a perder, obviamente. Entonces, la máquina en realidad o nuestros equipos no hablan en un solo idioma, hablan en muchos para que se vea de ese modo. Y nuestro rol como gestores del mantenimiento es traducir todos estos idiomas, traducirlos todos juntos para poder entender una sola visión, para tener todos alineados a una misma visión. Ahora bien, la desconexión, y ojo aquí, la desconexión entre técnicas crea decisiones muchas veces reactivas. Porque no sé si les ha pasado, muchas veces de repente vibraciones te dice una cosa, lubricación te dice otra, y al final la decisión por hacer qué cosa termina en una apuesta. Entonces, muchas veces ahí ya entramos en una cultura reactiva. Y ojo aquí estoy agregando otro término que quiero que lo tengan en claro, el término de cultura, y eso lo vamos a tocar en unos slides más adelante. Ahora, ¿qué vemos aquí? Justamente ya entrando, ¿cómo es que nosotros tenemos diferentes técnicas y para qué? Porque, ojo acá, no es necesario tampoco tener todas las técnicas habidas y por haber. ¿Por qué? Porque estas vienen acompañado de herramientas y esas herramientas traducidas a la gestión del mantenimiento son un costo. Y herramientas especializadas para cada técnica predictiva pues tienen un costo elevado. Y tampoco es la idea de poner, ok, miren, tengo mi máquina, yo quiero tener todo controlado, voy a meter lubricación, voy a meter vibraciones, voy a meter ultrasonido, termografía, ensayos de partículas penetrantes, ¿no? Ensayos no destructivos en general. Entonces tampoco la idea es incluir todos estos tipos de técnicas, procedimientos, sino claves que te sea o que al final tengas información real, información lista para poder tomar decisiones. Entonces, aquí la clave justamente está en integrar, porque vibraciones por un lado nos habla del comportamiento dinámico de la máquina. Lubricación del estado interno, desgaste, como estábamos mencionando. Termografía, ultrasonido, nos dice las condiciones complementarias del equipo. Entonces, cuando correlacionamos todo, pasamos a detectar síntomas, a entender las causas. Y eso es justamente lo que queremos entender. Y eso es la confiabilidad aplicada. Porque cada técnica cuenta una parte de la historia, ¿cierto? Integrarlas al final nos va a revelar cuál es la salud completa del activo. Porque de repente, ¿a quién no le ha pasado que alguna vez una muestra de aceite confirmó que lo que ya sospechaba de repente por vibración, ¿no? O un ensayo de partículas magnéticas ya nos confirmaba lo que habíamos pensado o interpretado por ultrasonido. Entonces, como ven, de repente se pueden complementar ciertas técnicas, pero al final no es que todas debemos usarlas. Ahora bien, aquí tengo 4 puntos, ¿no? Como pueden observar, vemos como el primer punto, ¿qué pasa si no tengo un analista o experto en vibraciones?
De repente es fácil analizar los datos. Pues aquí un punto importante. Otro, ¿en cuánto tiempo veo resultados, no? Cuando yo saco una muestra de aceite de algún equipo crítico o en seguimiento, ¿en cuánto tiempo voy a tener esos resultados? Tercero, ¿no? De repente el sistema me permite tener todo en una sola red, todos mis archivos, mi información, me permiten tener todos en una sola red. ¿Y eso por qué? Vamos a responderlo en el siguiente slide. Cuarta pregunta o cuarto punto, ¿no? ¿Para qué tipo de máquinas es aplicable lo que les decía? ¿Qué técnicas predictivas necesitan tales o cuáles técnicas? No todas, no todo en todos los equipos vamos a usar de repente ultrasonido. No en todos vamos a usar termografía, de repente no es necesario. Entonces, vale la pena para, no sé, para una flota auxiliar, vale la pena para determinados equipos. De repente para equipos críticos podría ser, ¿no? O tan solo es suficiente para máquinas críticas. Y estas preguntas nacen porque justamente al final, de repente, imagínense que nuestro mantenimiento, nuestra gestión de mantenimiento involucra muchas técnicas predictivas, involucra muchos expertos o analistas para que interpreten estos resultados y eso hace que los costos al final de mantenimiento se eleven demasiado. Entonces, no hay una balanza, no hay un equilibrio entre un mantenimiento que sea lo más eficiente posible y un mantenimiento que sí es bueno, pero me está tomando mucha inversión que al final de repente no es necesario y se puede reducir, acortar o hacer de manera más eficiente. ¿Ok? Entonces, la idea es que al aplicar ciertas técnicas predictivas, lubricación, de repente monitoreo vibracional, tenemos que tener cuatro puntos que son importantes y es justamente los que se ve en este gráfico inferior. Uno, la reducción de horas hombre a la exposición. Y aquí esto es importante porque nosotros tenemos que tener una cultura de seguridad también para todos estos nuestros compañeros de trabajo, los que están en campo, en oficinas, ¿no? Segundo, la anticipación de la falla. Y ahí vamos a ver la famosa curva PF, que nos dice cuál es técnica predictiva, nos anticipa mejor o de manera más rápida una falla, o nos reconoce más rápido una falla, ¿no? ¿Cuál de estas técnicas predictivas también nos va a ayudar a tener una mejor visualización y toma de decisiones? Y con esto me explico. Lo que les mostraba en unos slides anteriores, por ejemplo, aquí, yo veo de repente me es más fácil visualizar tendencias de parámetros en lubricación, ¿no? Lo mismo de repente en vibracional. A ver, acá está, ¿no? Me es más fácil ver tendencias, crear dashboard, ¿no? De repente no me facilita cuando yo hago ensayos no destructivos, ¿no? ¿Cómo es que yo presento esta información para que sea visual a un informe ante gerencia de repente? Lo que le decía, creo que me salté un poco aquí, la curva PF, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esta curva PF? Vamos a hacerle un zoom aquí, un segundo. Aquí está. No, esta curva es muy famosa. Cuando se habla de mantenimiento en general, de confiabilidad, siempre se estudia esta curva, la famosa curva PF, ¿no? Que nos está diciendo básicamente dos ejes. El tiempo, ciclo de vida de nuestro activo, nuestra máquina, equipo, como quieran llamarlo, y la condición en la que se encuentra. Entonces, todos los equipos en algún momento van a tender al fallo, por las mismas horas de uso o por el mismo uso en general. Entonces, la idea es que podamos detectar a tiempo esta falla, no esperar hasta último momento que nos impacte en nuestra operación.
Entonces, ¿qué nos dice esta curva? Que lo principal, lo más rápido, son los análisis de lubricantes, los aceites, tribología, el desgaste de la máquina, el desgaste interno, ¿no? Luego vemos que el ultrasonido le sigue como una segunda técnica que nos ayuda a reaccionar o identificar rápido una falla potencial. Le sigue el análisis vibracional, termografía, ¿no? Después ya de eso se viene agravando o avanzando una falla donde ya de repente no quiere decir que las anteriores no lo detecten, sino que ya otras técnicas o incluso mecanismos de falla u otras formas de detectar esto se hacen más evidentes. ¿Por qué? Porque de repente ya empiezan y es muy común cuando nosotros escuchamos ruidos anómalos en un motor, por ejemplo. Eso ya indica que no es algo normal, obviamente, entonces debe estar pasando algo. Entonces son las señales de alarma, ruido, calor, al final, pues una falla. Ahora bien, lo que les decía, al final, integrar estas técnicas predictivas, como ya las mencionadas, ¿por qué es necesario? Porque nos da ciertos beneficios y ya los eh, mencioné algunos. Y aquí está de manera resumida, de manera muy gráfica y visible, ¿no? Tenemos la optimización del mantenimiento predictivo, ¿no? La mejora de de la seguridad operativa, lo que les decía, ¿no? En la reducción de horas hombre en la exposición al peligro, ¿no? Tenemos la reducción de costos operativos, muy importante, evitar que se llegue a la falla final de nuestros equipos, el aumento de la eficiencia y productividad, la adaptación a la cultura organizacional. Yo aquí voy a ser muy enfático en este punto. Porque, a ver, permítame contarles un caso real, creo que según unos slides anteriores lo comenté. En operación, viendo equipos de acarreo, tuvimos un alternador, ¿no? De un camión minero, detectamos un incremento en vibraciones de alta frecuencia. Entonces, ¿qué pasó? Al correlacionar, perdón, con el análisis lubricante, la grasa que se tiene en el rodamiento, pues encontramos contaminación y presencia de partículas metálicas. Con esto se planificó la intervención y al abrir el rodamiento mostraba una jaula fracturada, grasa degradada. Entonces, ¿cuál fue al final el resultado? Una falla inesperada que posiblemente si se hubiese correlacionado, ¿no? Lo que me está diciendo vibración, por un lado, lo que me está diciendo el análisis de lubricantes de la grasa, oye, están conversando, de repente no, de repente con eso se hubiese tenido una decisión mucho más acertada y con esto pues ahorro en costos de reemplazo del componente, ¿no? Entonces aquí el mensaje es pues que el dato aislado te alerta. Entonces juego aquí, el dato aislado te alerta. Lubricación por un lado, vibraciones por un lado, cada uno me están diciendo diferentes cosas. Pero la correlación te confirma. Y con esa confirmación, pues, ya nosotros como gestores de mantenimiento, lo repito, ya tenemos información para tomar decisiones. Y esto es importante porque al final lo que queremos, toda esta gestión del mantenimiento se va a traducir en 4 puntos principales. Primero, la seguridad. La seguridad de los operadores, ¿no? Del personal que está interactuando constantemente con los equipos es primordial. Segundo, la producción, porque se asegura continuidad en operación, ¿no? Evitando pues detenciones por fallas no programadas. Los KPIs, que ya simplemente es una consecuencia, es un reflejo de cómo está
nuestra gestión, cómo está la salud de nuestros equipos, el impacto en estos, estos indicadores de mantenimiento. Y finalmente, y no menos importante, son los costos, el ahorro de costos en reparaciones, el ahorro de costos en el mantenimiento, cuánto nos está costando hacer un mantenimiento preventivo, qué estamos usando, que hay técnicas que estamos implementando, hay técnicas que no, estamos dejando de hacer algo, estamos añadiendo cosas, estamos tomando decisiones entonces parte de estos pues, se traduce en los costos. Y ahora, acá, este es un punto importante que quiero que vean y que quiero que tengan en cuenta. La gestión al final analítica, ojo, gestión analítica en mantenimiento y confiabilidad, pues se resume básicamente en este diagrama, en esta infografía. Porque estamos por un lado con el sistema operacional, ¿no? Donde hay personal que está interactuando con los equipos y desde aquí parte la información. Se crean avisos, órdenes de trabajo, hay mediciones, hay mucha información, ¿no? Que esto al final va a tener que trasladar a otra área o a otro sector. De repente, como esté organizado, y lo ideal, que viaje a los planificadores, ¿no? A los supervisores, donde ya se ve un poquito más aterrizado toda esta información. ¿Y aterrizado de qué manera? En reportes, ¿no? En la creación de órdenes de trabajo, de repente, ¿no? ¿Para qué? Para que al final se lleve a un analista de gestión. Y con analista de gestión me refiero ya pues las personas que están involucradas con los recursos, y los recursos abarcan mucho. Están los ingenieros, por ejemplo, de mantenimiento, los ingenieros de confiabilidad, los planificadores como tales, porque ellos se van a encargar, todas esas personas se van a encargar de darle recursos a cada trabajo que se tenga. Y con recursos me refiero a herramientas, tiempo, cantidad de personal, cosas básicas, ¿no? Para poder ejecutar una tarea, ya sea por condición, que parte de la información de campo, o por la misma frecuencia o estrategia de mantenimiento que se tiene. Y hasta el final esto es un ciclo que se va repitiendo. Al final, eso ya lo podemos traducir para en el orden jerárquico que se quiera presentar a gerencia de repente. ¿Cuál es la salud de nuestros equipos? ¿Cuál es la salud de nuestros activos? De repente, ya están en una etapa de envejecimiento, qué acciones posteriores se va a hacer, pero todo esto, si se dan cuenta, parte desde la información que se obtiene de campo. Y el orden o flujo de información tiene que ser clara y lo más preciso posible. Y creo que aquí es una dolencia del día a día muchas veces, entre una y otra área, donde la información no fluye de manera adecuada. De repente se pierden detalles que al final van a impactar en la toma de decisiones. Entonces, aquí lo importante no es tener un sensor de última generación con la tecnología de punta que se tenga o el software, sino el criterio técnico detrás. El conocimiento humano, al final, sigue siendo el mayor predictivo de confiabilidad. Integrar datos es lo esencial, pero ojo aquí, la acción de integrar los equipos, y con equipos me refiero a mecánicos, analistas, operadores, todo ese personal que está involucrado en la gestión del mantenimiento, eso al final es lo que nos va a llevar a un punto en común. Entonces, la confiabilidad, ¿no? Y aquí es muy importante y vamos a responder la primera pregunta que se hizo al inicio de la sesión. La confiabilidad no se logra en un laboratorio, sino se construye en el campo, con información compartida. Entonces, la confiabilidad no es tarea de una sola persona, no cae en la responsabilidad de solo el ingeniero de confiabilidad, o del planificador, o del operador, o del propio gerente, sino la confiabilidad al final es una cultura de todos.
¿Por qué? Porque cada uno, si está alineado con lo que se está haciendo, el por qué se está haciendo, entonces va a ser de una manera más eficiente y rápida y de calidad el trabajo que se tiene. Entonces, yo quiero, con esto quiero eh, concluir esa pregunta inicial que hice, ¿no? De qué cosa es la confiabilidad, ¿no? Porque muchos piensan, como decía al inicio, ¿qué cosa es la confiabilidad? La confiabilidad es evitar fallas, evitar que nuestro equipo falle. En realidad no es eso. La confiabilidad justamente es gestionar adecuadamente el riesgo de fallas, porque todas las máquinas van a fallar en algún momento. La idea es cómo nosotros gestionamos estas fallas, cómo gestionamos este riesgo, ¿no? Si nosotros diferenciamos entre un equipo y otro, cuál es más crítico, cuál no, a cuál prestamos más atención, de repente a cuál le agregamos mayores actividades de inspección, predictiva, preventiva, proactiva. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es integrar justamente. Ahí viene la clave de este asunto. Cuando nosotros diferenciamos, yo quiero que se lleven esta idea de cómo se integran esas técnicas predictivas, cuando usamos una y cuando no usamos otra de repente. Cuando nosotros empezamos a reconocer cuál es el riesgo de que una máquina falle frente a otra, porque no es lo mismo que tengo una máquina A, tengo una máquina B, y ustedes de repente, y cualquier sea la industria en la que nos encontremos, ya sea de oil and gas, en una planta concentradora en mina, unos equipos de carguío, equipos de acarreo, ¿no? Tengo un equipo, hablamos de, por ejemplo, de un camión de repente tiene un montón de componentes, pero un componente es más crítico que otro. Igual en un equipo de carguillo, hablamos de una pala. En una pala hay un montón de componentes y un componente es más crítico que otro. En una planta concentradora también sigue un proceso, un flujo, ¿no? Entonces, de repente, en una parte del proceso está un cuello de botella donde ciertas máquinas, ciertos equipos son más críticos a atenderlos que otros. Entonces, justamente ese reconocimiento principal de estas máquinas, de esta criticidad, nos lleva a un segundo punto. Es con esto, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué técnicas, qué plan de mantenimiento puedo seguir para incluir? Y si hablamos específicamente en este tema, hablamos de vibraciones, a cuál yo puedo aplicar vibraciones, a cuál yo aplico tribología, a cuál yo aplico termografía, ultrasonido. Entonces yo voy a recibir toda esa información, voy a decir, voy a armar de repente un cuadro de riesgos de acuerdo a la información que tengo y con esto yo voy a tomar decisiones. Entonces, de esa manera estoy integrando todas esas técnicas que existen en la actualidad para, y repito, gestionar adecuadamente el riesgo de las fallas. Y eso es confiabilidad, no solo es evitar que una máquina falle. Y con esto viene acompañado de la cultura, lo que les decía. Si cada persona involucrada en todo el proceso de mantenimiento, desde un operador hasta el gerente, saben que cada información que se tiene de campo, cada información que salta a la luz de cada persona, sabe para qué es y cómo se va a usar, entonces todos van a estar alineados en la cultura de confiabilidad. Porque esa diferencia justamente marca de quién reacciona, ¿no? Y quién lidera la confiabilidad. Entonces, esa es la idea o la palabra clave, la frase que quiero que se lleven finalmente, que la confiabilidad no solo es evitar que fallen los equipos, las máquinas, sino es una cultura donde yo pueda gestionar adecuadamente el riesgo de las fallas. Entonces, al final de todo esto, de esta manera yo puedo integrar. Incluso si aparece otra técnica predictiva, voy a poder adecuar, integrar a mi gestión de mantenimiento sabiendo, teniendo en mente que yo estoy gestionando el riesgo.
No estoy evitando de que fallen porque todo va a fallar en algún momento, sino gestiono el riesgo. Entonces, esa idea quiero que se lleven y ojo, ha sido aplicado, les hablo desde la experiencia, desde la teoría y práctica, aplicado justamente en equipos de acarreo, en plantas concentradoras. Entonces, al final, todo proceso de mejora continua donde estén involucrados personal, al final los datos simplemente van a quedar vacíos si es que todas las personas no están involucradas en el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Vázquez, por esta excelente exposición llena de conocimiento y experiencia aplicada al mantenimiento predictivo y la confiabilidad industrial. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas, donde podrán aprovechar este espacio para despejar dudas o profundizar en algún tema tratado. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat y las iremos leyendo para que el ingeniero pueda responderlas. Perfecto, ingeniero. Iniciamos con la primera pregunta. Nos escribe el ingeniero Luis Gamarra, especialista en predictivo. En el molino SAC número 2, observé un incremento de vibraciones con picos a 1X y 2X RPM, además de un desfase entre el motor y el acoplamiento. ¿Será desalineación o soltura mecánica? ¿Y cómo puedo confirmarlo con datos de lubricación o temperatura? Bien, aquí ya entramos un poco más a la parte técnica y me parece muy interesante la pregunta. Eh, Generalmente cuando es desalineación aparece un espectro, lo que conocemos el 1X, ¿no? De manera eh, muy visual aparece. Tengo todo mi espectro a lo largo de mi frecuencia o rango que yo quiero analizar y es muy visible, aparece un pico muy visible. Generalmente, cuando se trata de desalineación, aparece eso. Ese es el patrón muy clásico o el patrón fácil de reconocer cuando es desalineación. Ahora bien, si yo quiero confirmar esto, la termografía por lo general no me va a ayudar en un primer instante. Ya, la termografía en algún momento, si esto ya se torna un poco más crítico, pues ahí va a entrar la termografía. Por lo general, por vibraciones, ese pico que menciono, por desalineación, y si aparece en el AX y en la vertical, o sea, en la dirección vertical y horizontal aparece S1X, ya definitivamente por lo general, y es casi un 100% con seguridad, una desalineación mecánica, más que una holgura. La holgura por lo general aparece en los tres ejes y picos alrededor, 1X en 2X, 3X, con los armónicos. Por ese lado. Muchas gracias, ingeniero. También nos escribe el señor Ricardo Oyarzún, analista de vibraciones de Chile. Nos indica, en la chancadora primaria detecté frecuencias características de rodamiento, BPFO y partículas metálicas finas en el aceite, aunque el PQ index sigue bajo. ¿Conviene intervenir el motor o continuar monitoreando unas semanas más? Mm, bueno, esa es una pregunta muy interesante. Este, lo que recomendaría en este caso, ver, a ver, para ordenarnos, por un lado, en la parte vibracional, lo que yo vería es primero el espectro de aceleración, como primer punto, cómo están los patrones de falla en el BPFO. ¿No? Por lo general, si es un patrón muy común, aparece la frecuencia de falla y armónicos, en 2, 3, 4 armónicos,
por un lado, y la señal de modulada, ¿no? Que también aparece el mismo patrón, patrón de falla y segundo, tercer, cuarto armónico. Ahora, si es claro, evidente, picos coincidentes con estos patrones de falla y los armónicos, definitivamente ya es un problema en la pista externa, en el BPFO del rodamiento. Ahora bien, eh, como repito, si ya está presente, coinciden estos patrones de falla con estos picos, definitivamente ya es un tema de monitoreo, bajarle la frecuencia, porque ya entró a la etapa de falla. Ahora es decidir en qué momento yo voy a cambiar este rodamiento. Ahora bien, si está apareciendo ya partículas, aquí hay que tener un punto, un punto muy importante a considerar. Por lo general, en el laboratorio los equipos detectan el PQ hasta cierta cantidad de tamaño de las partículas. Y esto va a depender del modelo, de la marca, de muchas cosas, del fabricante en general. Porque llega un punto donde el PQ ya no sube en tendencia, sino se mantiene al mismo nivel de repente, o inclusive baja, pero físicamente la aparición de partículas son cada vez más grandes. Entonces, hay una relación muy importante ahí que se tiene que, y eso va a depender de muchas, como repito, del equipo en laboratorio y también del tipo de máquina. Entonces, esto ya me ha pasado en algunos en tapones magnéticos, donde yo veía que el PQ se mantenía por debajo de los límites críticos y sin embargo me aparecían ya partículas grandes. Entonces, aquí es importante ver si es que ya están apareciendo partículas grandes y además por el lado de vibración ya están coincidiendo los patrones de falla con la pista externa y su patrón. Entonces, definitivamente ya es cuestión de que esto se acelere un poco más hasta llegar al punto de la falla. Aquí la recomendación sería ya tener o programar una intervención para poder cambiar el rodamiento. Sí, eso. Muchas gracias, ingeniero. Ahora tenemos la pregunta de Daniela Cortés, supervisora de confiabilidad. En el reductor del molino de bolas, el análisis de aceite mostró aumento de hierro y cobre, sin sílice ni agua, pero con un leve incremento en las vibraciones de engranajes. Estoy frente a un desgaste por fatiga o por fricción y qué seguimiento debería aplicar. Mm, Decidir en cuál, si es un desgaste por fatiga o fricción, eh, dependiendo del nivel de hierro o cómo esté la tendencia, se podría decir si es que es un desgaste por fricción, pero también estaría acompañado de justamente el PQ. Inclusive, dependiendo de cómo está, cuál es la composición del elemento de máquina en el cual está, si llega a un punto, de repente tiene capas u otra parte del equipo presenta cobre y está apareciendo una tendencia ascendente de cobre, podríamos estar en una falla tipo por fricción. Ahora bien, hay que tener en cuenta también que cuál ha sido o cuáles son las horas del equipo o del elemento de máquina que yo estoy monitoreando. Si es que tuvo una reparación anteriormente, quizá no. ¿Cuántas horas ha pasado desde la reparación? Si es que la hubo, de repente ojo aquí, de repente si es un elemento de máquina nuevo. Entonces, estas consideraciones es importante tenerlas junto con eh, con la tendencia de estos parámetros y dependiendo de eso, podría monitorearse de repente unas 300 horas más posiblemente, pero hay que tener en consideración estos puntos mencionados. Muchas gracias, ingeniero. Para finalizar, tenemos la pregunta de Camilo Morales. En la compañía donde laboro, la flota de camiones CAT 793F, detecté aumento de partículas de sílice en aceite de motor y sobretemperatura en el turbocompresor. ¿Podría deberse a una falla en el sistema de filtración o a ingreso de polvo ambiental? Bien, si es que se tiene
ese parámetro de repente fuera de la tendencia normal, posiblemente sea una contaminación externa por parte del elemento de filtración. No necesariamente hay un desgaste interno de los componentes. Se puede descartar con una contramuestra, posiblemente, ¿no? Cambiando los elementos de filtración, posiblemente también ver cómo está la restricción de los filtros de aire. No me inclinaría por una falla latente del turbocompresor, sino iría más del lado, de una contaminación externa, tomando en cuenta, ojo, si es que solo se trata de un aumento de sílice. Muchas gracias, ingeniero. Queremos agradecer a todos los participantes por acompañarnos en este curso dictado por el ingeniero Humberto Vázquez. Esperamos que los conocimientos compartidos les inspiren a seguir impulsando la confiabilidad, la eficiencia y transformación digital en sus operaciones de mantenimiento. En Mindtech Academy seguimos comprometidos con el desarrollo profesional de los especialistas en mantenimiento y confiabilidad. Y los invitamos a estar atentos a nuestras próximas capacitaciones gratuitas y a seguirnos en nuestras redes sociales para más información y recursos técnicos. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo curso gratuito. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches con todos. Gracias, buenas noches.